Hay mujeres que no lloran porque ya no les quedan lágrimas. Las gastaron todas, en silencio, detrás de una puerta cerrada, para que nadie las viera romperse. ¿Sabes cuántas mujeres se levantan cada mañana cargando una deuda que no pidieron, un dolor que nadie reconoce y una sonrisa que aprendieron a poner como uniforme? Más de las que imaginas. Y lo peor no es el peso. Lo peor es que llevan tanto tiempo cargando que ya ni saben que están agotadas. Creen que así es la vida. Creen que eso es lo que les tocó. Hoy vamos a hablar de algo que nadie te dice cuando la vida te quita más de lo que pudiste dar. Nadie te enseña a cuidarte después de una pérdida así. Te dicen que seas fuerte, te dicen que salgas adelante, pero nadie te dice cómo. Nadie se sienta contigo y te explica paso a paso qué hacer cuando ya no te queda nada por dentro. Pero hay algo más. Algo que Valeria descubrió casi al final, cuando ya tenía una mano en la puerta y la maleta a medias. Algo que cambió la dirección de todo. Y eso te lo voy a contar hoy. Quédate hasta el final, porque ese detalle, ese pequeño giro que nadie espera, puede ser exactamente lo que tú también necesitas escuchar. Valeria tiene 47 años. Trabaja de recepcionista en una clínica dental del centro de Puebla, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Llega siempre con el pelo recogido en un chongo apretado, el mismo que se hace cada mañana frente al espejo pequeño del baño, con 3 horquillas negras que ya están dobladas de tanto uso. Ese chongo apretado es su firma, su manera de decirle al mundo: aquí estoy, lista, no me vengan a buscar floja. Vive en una colonia popular de la ciudad, en una casa de bloc que ella misma fue pintando de blanco poco a poco, cada vez que juntaba algo de dinero. La sala tiene un sillón de tela verde, una planta de sábila en la ventana y una foto enmarcada donde aparece ella con sus 2 hijas cuando eran chicas. Las hijas ya crecieron. Una se fue a Querétaro, la otra se casó y apenas se aparece. Valeria vive sola desde hace 3 años y hay noches en que el silencio de esa casa pesa tanto que ella enciende el televisor, aunque no lo esté viendo, solo para no escuchar el vacío. Trabaja con precisión y cuidado. Anota cada cita, recuerda los nombres de los pacientes, les pregunta cómo están. A veces la gente le confía cosas que no le diría ni a su médico. Ella escucha, siempre escucha. Pero nadie le pregunta a ella cómo está. Nadie le dice: Valeria, ¿y tú cómo vas? En el cajón de su escritorio, escondida bajo una carpeta con recibos viejos y un bolígrafo sin tinta, tiene una libreta pequeña de pasta azul marino. Esa libreta nadie la ha visto. Adentro, con letra apretada y limpia, tiene anotados todos sus sueños. No sueños de princesa, sueños reales, concretos, suyos. Abrir un negocio de comida, visitar el mar, tomar un curso de fotografía, cosas que ella nunca se ha dado permiso de hacer porque siempre había algo más urgente, alguien más que necesitaba primero. Esa libreta azul es su secreto más antiguo. Es la prueba de que Valeria, debajo de todo ese chongo apretado y toda esa responsabilidad, todavía tiene deseos. Todavía tiene hambre de vida. Si tú conoces a una mujer así, si tú eres esa mujer, este canal existe para ti, para que sepas que no estás sola y que lo que sientes tiene nombre y tiene salida. Todo se cayó en un martes. Los martes no avisan. Valeria llevaba 12 años trabajando en esa clínica, 12 años siendo la primera en llegar y la última en salir. 12 años cubriendo turnos, aguantando humores, aprendiendo a manejar al paciente difícil, a la doctora exigente, al dueño que nunca estaba conforme. 12 años sin falta, sin queja, con su chongo apretado y su sonrisa de uniforme. Ese martes la llamaron a la oficina del fondo. Ella pensó que era por la renovación del contrato. Entró con su libreta de anotaciones, lista para lo que fuera. La doctora Torres, la dueña, estaba sentada detrás del escritorio con una expresión que Valeria nunca le había visto.
No era enojo, era algo peor, era lástima. Le dijeron que la clínica estaba en reestructuración, que iban a modernizar el sistema, que iban a contratar a alguien más joven, con experiencia en plataformas digitales, que le daban las gracias por todo, que su liquidación estaba lista. 12,000 pesos. 12,000 pesos por 12 años de su vida. Valeria no dijo nada. Firmó donde le dijeron, recogió su bolsa, caminó hasta la puerta, y cuando salió a la calle, el sol de Puebla le pegó en la cara como si el mundo no se hubiera enterado de que a ella se le acababa de caer el piso. Llegó a su casa caminando, aunque el camión habría sido más rápido. Necesitaba caminar. Necesitaba que el cuerpo hiciera algo mientras la cabeza no podía procesar nada. Cuando entró y cerró la puerta, se sentó en el sillón verde y se quedó viendo la pared durante mucho tiempo, sin llorar, sin moverse, sin saber qué hacer. Tenía 47 años, sin trabajo, con 12,000 pesos en el banco, con 2 hijas que tenían sus propias vidas, con una casa que necesitaba reparaciones desde el año pasado y con una libreta azul en el cajón que, en ese momento, le pareció la cosa más cruel del mundo. Un cuaderno lleno de sueños que ella había estado esperando el momento correcto de empezar a vivir, y el momento nunca había llegado, y ahora tal vez nunca llegaría. Lo que Valeria no sabía todavía, lo que no podía ver desde ese sillón verde con la vista clavada en la pared, es que en algún rincón de esa libreta azul había una anotación que iba a importar más de lo que ella imaginaba. Una cosa pequeña, un detalle que ella misma había olvidado que escribió. Pero eso vendría después. Doña Carmen vive en la misma calle que Valeria, 3 casas más abajo, en una casa con macetas de barro en la banqueta y una mecedora en la entrada que ha estado ahí desde que alguien recuerda. Tiene 72 años, pelo blanco recogido en una trenza y una manera de escuchar que hace sentir que el tiempo no tiene prisa. Valeria no fue a buscarla. Fue Carmen quien la vio pasar esa tarde, con esa manera de caminar que tienen las personas cuando cargaron algo muy pesado y ya no pueden disimularlo. La llamó desde la entrada. No le preguntó qué le pasó, solo le dijo, «Siéntate un rato». Y Valeria se sentó y le contó todo. La clínica, los 12 años, los 12,000 pesos, la libreta azul, el silencio de la casa. El miedo que no había podido nombrar todavía, pero que estaba ahí, instalado en el pecho como una piedra fría. Carmen la escuchó sin interrumpirla, sin aconsejarla, sin decirle frases hechas. Cuando Valeria terminó de hablar, doña Carmen se quedó callada un momento, mirando sus propias manos, esas manos que habían enterrado un esposo, criado 4 hijos, y sobrevivido cosas que ella tampoco eligió. Luego levantó la vista y le dijo despacio, con la voz serena de quien ya no le teme a nada, «Valeria, una mujer que no se cuida no puede durar, y la que dura, dura porque aprendió a ponerse en su propia lista. Nada más». No hubo sermón, no hubo lista de pasos ni receta mágica, solo esa frase dicha con el peso de 72 años de vida real. Valeria se fue a su casa con esa frase rodando en la cabeza. La ponerse en su propia lista. Ella, que siempre había estado al final de todas sus listas, siempre después de las hijas, del trabajo, de las deudas, de los demás, siempre al último, o de plano, fuera de la lista. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Valeria no encendió el televisor. Se sentó en el sillón verde, en silencio, y dejó que el silencio fuera diferente. No vacío, sino quieto, necesario. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Nunca lo son cuando una mujer decide de verdad ponerse en su propia lista, pero Valeria fue aprendiendo, no de golpe, poco a poco, como se aprende todo lo que de verdad sirve. El primero de los pasos que la vida le fue enseñando fue nombrar el dolor sin disfrazarlo.
Valeria tenía la costumbre, como muchas mujeres, de llamarle estar cansada a lo que en realidad era tristeza profunda, de llamarle estar bien a lo que era soledad, de sonreír cuando lo que quería hacer era sentarse en el suelo y no levantarse. El primer paso que dio fue dejar de mentirse. Agarró la libreta azul, buscó una página en blanco al final y escribió todo lo que sentía con palabras exactas. No bonitas, exactas. Escribió, tengo miedo. Escribió, me siento invisible. Escribió, creo que desperdicié mucho tiempo. Escribió, no sé quién soy cuando no estoy trabajando para alguien. Fue duro leerlo. Fue necesario escribirlo. Porque cuando una mujer puede ponerle nombre a lo que carga, ya no lo carga igual. El segundo paso vino de una conversación que recordó, una que su mamá le había dicho años atrás y que ella había guardado sin saber para qué. El cuerpo siempre avisa antes que la mente. Valeria cayó en cuenta de que su cuerpo llevaba meses avisándole. Las noches sin dormir bien, el dolor de cabeza que llegaba los domingos, el nudo en la garganta que aparecía cada vez que la doctora Torres le pedía algo de más. Su cuerpo lo sabía. Ella no le había hecho caso. Entonces empezó a hacerle caso. Empezó a caminar cada mañana, media hora, por las calles de su colonia antes de que el día le pidiera nada. No para bajar de peso, no para verse diferente, solo para estar dentro de su cuerpo, presente, viva. Esas caminatas se volvieron lo más sagrado de su día. El tercer paso fue el más difícil, soltar la culpa de no haber sido suficiente. Valeria cargaba una culpa que no era suya. La culpa de no haber estudiado más, de no haber exigido más, de haber confiado en que una empresa la iba a ver como ella los vio a ellos. Le tomó semanas entender que ella había dado lo que pudo con lo que tenía. Que dar todo de sí no es un error. El error sería seguir creyendo que darse entera a algo externo la iba a salvar. La salvación, aprendió, es un trabajo de adentro. El cuarto paso llegó cuando Valeria abrió la libreta azul en la primera página, en los sueños que había escrito hace años, y en lugar de sentir vergüenza, sintió algo raro, algo parecido al reconocimiento. Como cuando ves a alguien que no has visto en mucho tiempo, y te das cuenta de que lo extrañabas. Esos sueños seguían siendo suyos, nadie se los había quitado. La vida le había quitado el trabajo, le había quitado la rutina, le había quitado la ilusión de la seguridad, pero no le había quitado eso. Entonces hizo algo pequeño. Tomó el sueño más sencillo de la lista, visitar el mar, y lo tachó, no para cancelarlo, sino para escribir al lado, en proceso, y puso una fecha, no en 10 años, en 8 meses. El quinto paso, el que cerró todo, fue el que nadie espera. Fue aprender a pedir. Valeria era de las mujeres que lo hacen todo solas, porque creen, en el fondo, que pedir es señal de debilidad, o peor, que nadie va a querer ayudar. Pero un día llamó a su hija en Querétaro, la mayor, y en lugar de decirle, aquí bien, no te preocupes, le dijo la verdad. Le dijo que estaba asustada, que necesitaba escucharla, que extrañaba hablar con ella. Hubo un silencio en la línea, y luego su hija le dijo, mamá, te he esperado decirme eso toda la vida, y hablaron 3 horas. 3 horas de verdad, sin disfraces, sin el aquí bien. Fue la conversación más honesta que Valeria recuerda haber tenido con ella. Y fue justo en ese momento, después de colgar el teléfono con la mejilla húmeda y el corazón más liviano, que Valeria entendió por fin lo que doña Carmen quiso decir: una mujer que no se cuida no puede durar. Y la que dura, dura, porque aprendió a ponerse en su propia lista. Ella había estado borrándose de su propia lista desde hacía décadas. Y apenas, estaba aprendiendo a escribirse de nuevo. Pasaron 4 meses. Valeria encontró trabajo nuevo. No de inmediato, no sin esfuerzo, no sin días difíciles en medio.
pero lo encontró. Esta vez en una clínica más pequeña, más cerca de su casa, con horario más corto y un ambiente que desde el primer día le pareció diferente. La trataban diferente. O tal vez era ella quien estaba diferente, y por eso lo notaba. La caminata matutina siguió. Lluvia o sol, cansancio o no. Media hora para ella antes que para nadie. La libreta azul dejó de estar escondida bajo recibos viejos. Estaba ahora sobre el buró, al lado de la cama. Valeria le había añadido páginas nuevas. Ya no solo sueños, también cosas que iba logrando, pequeñas victorias que antes no habría anotado porque creía que no contaban. Ahora contaban todas. Un sábado por la tarde, su compañera de trabajo nueva, una chica de nombre Sofía, le enseñó una cosa en el celular. Una aplicación sencilla que ella usaba para organizar su dinero por semanas, separando los gastos en sobres digitales, marcando metas pequeñas para ir juntando poco a poco. Se llamaba App Finanzas Lección de Mujer y era gratuita. Valeria la descargó esa misma tarde, sin pensarlo mucho, como quien recoge algo útil que se encuentra en el camino. Esa noche, sentada en su sillón verde, organizó sus ingresos del mes con más claridad de la que había tenido en años. No era magia, era orden. Era verse a sí misma como alguien que merece saber a dónde va su propio dinero. Lo que más le sorprendió fue encontrar dentro de los sobres digitales uno que ella misma creó y nombró el mar. Y empezó a poner ahí cada quincena lo que pudiera. Poco, pero algo. Y ese poco se fue convirtiendo en la promesa más honesta que se había hecho en mucho tiempo. Era un viernes por la tarde cuando Valeria vio a la muchacha sentada en la banca de afuera de la clínica. No era paciente. Estaba ahí parada antes de que abrieran, con una bolsa grande en el regazo y una manera de sostener el cuerpo que Valeria reconoció de inmediato. Esa manera encorvada, tensa, de quien carga algo que nadie más puede ver. Se llamaba Lorena. Tenía 39 años. Había dejado su trabajo hacía 2 semanas porque la situación se había vuelto insostenible y todavía no se lo había dicho a su mamá porque no quería preocuparla. Vino a la clínica por una cosa de salud que había estado postergando y mientras esperaba, algo en la cara de Valeria le dio confianza y le contó cómo se cuentan las cosas cuando ya no caben dentro. Valeria la escuchó, sin interrumpirla, sin darle consejos rápidos, sin decirle frases hechas. Cuando Lorena terminó, Valeria abrió su bolsa. Sacó la libreta azul. La puso sobre sus rodillas un momento, sin decir nada, solo mirándola. Luego la abrió en la primera página, donde estaban los sueños de hace años, y se la mostró a Lorena. Esta libreta la tenía escondida en un cajón, le dijo. Años, esperando el momento correcto. Y el momento no llega solo, Lorena. Lo tienes que construir, aunque tengas miedo, aunque estés cansada, aunque no sepas cómo. Lorena la miraba sin decir nada, con los ojos brillantes. Una señora me dijo algo que no he olvidado, continuó Valeria. Una mujer que no se cuida no puede durar. Y la que dura, dura porque aprendió a ponerse en su propia lista. Escríbete, Lorena, no al último, desde hoy. Escríbete primero. Lorena asintió. Sacó el celular del bolso y anotó algo. Tal vez la frase, tal vez una promesa, tal vez las dos cosas. Y Valeria, mientras guardaba la libreta azul de vuelta en su bolsa, notó que ya no la escondía, que la llevaba con ella a todos lados. Que ese cuaderno de sueños, que alguna vez le pareció la cosa más cruel del mundo, era ahora la prueba más viva de que ella había decidido seguir. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de la historia de Valeria te tocó. Tal vez reconociste su manera de caminar cuando se le cayó el piso. Tal vez reconociste el cajón, la libreta, el momento de querer soltar todo.
Tal vez eres tú la que lleva años borrándose de su propia lista sin darse cuenta. Entonces, hoy te pido algo muy sencillo. Baja a los comentarios y escribe, día 1, solo eso, 2 palabras. Y si quieres contarme qué es lo que vas a hacer hoy, solo por ti, algo pequeño, algo tuyo, cuéntame. Yo voy a leer cada comentario, cada uno, porque tú mereces ser leída. Y si tienes a una amiga, a una hermana, a una compañera de trabajo que anda cargando algo pesado y callada, mándale este video. A veces, la historia de otra mujer le dice a alguien lo que nosotras no hemos podido decirle con palabras. Por cierto, el app Finanzas Lección de Mujer está en el comentario fijado. Es solo entrar al enlace. Es gratis, es sencillo y puede ayudarte a poner en orden lo que muchas veces no sabemos ni cómo empezar. Y si aún no conoces este canal, quédate, suscríbete y activa la campanita. Aquí hablamos de cosas reales, de vida real, de mujeres reales que siguen de pie aunque la vida las haya sacudido fuerte. Este es tu espacio. Aquí estamos. Aquí seguimos. Hasta la próxima. Con mucho cariño.